tenemos en la línea a Josefina Vázquez Mota, ella es la coordinadora de la bancada del PAN, la diputada panista. Josefina, ¿cómo estás? Y Alebrije, aquí en este programa. Josefina, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Mari Carmen, qué gusto saludarte. Pepe, Marco, muy buenas noches. Bueno, pues, con muy pocas horas de haber terminado la sesión del Congreso de la Unión, Mari Carmen. Me imagino, ¿ya dormiste algo o no? Apenas un poco, pero fíjate, fueron una semana, muchos días de trabajo largo. Y quisiera destacar que es la primera vez, por lo menos, en donde yo tengo una participación directa en la negociación presupuestal, que se reconoce un consenso más amplio. Es decir, hubo negociaciones muy abiertas desde el principio con el grupo parlamentario del PRI, del PRD, con los otros grupos que conforman el Congreso, y si bien eso nos llevó más tiempo de lo que tradicionalmente invertimos en la negociación presupuestal, me parece que abonó mucho a una aprobación de dictamen de presupuesto que se dio ayer antes de las 12 de la noche en tiempo y forma, y después a una noche sin duda larga, intensa, con momentos de negociación ardua, pero que nos permiten hoy, Mari Carmen, Pepe, Marco, un presupuesto, yo diría primero responsable, donde se respetó el nivel de déficit que marca la ley de ingresos, donde se respetan los niveles de endeudamiento, el tipo de cambio, el precio del petróleo, y donde también pues se salvaguarda, yo te diría, Mari Carmen, por lo menos el 95% de los programas del Ejecutivo, oportunidades, el Seguro Popular, el programa de infraestructura carretera del presidente, o bien, por ejemplo, el destino a los fondos de las pymes que hoy se determinan. En fin, creo que en general ha sido una negociación muy ardua, pero hoy podemos entregar un presupuesto de entrada responsable. Josefina, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches. Marco, qué gusto. Buenas noches. Igualmente, Josefina, ya nos dijiste lo positivo, lo que se logró. Ahora, coméntanos un poco lo que se cedió por parte del gobierno y de la bancada panista, porque en toda negociación, así como se gana, también se cede. Así es, Marco. Mira, yo quisiera destacar dos aspectos del presupuesto. Generalmente nos quedamos con la parte numérica, por obvias razones. Pero hay otro apartado del presupuesto que no es menor. Yo incluso me atrevería a decir que en algunos aspectos es todavía más importante que los propios números. Es lo que llamamos el decreto, es decir, bajo qué reglas se va a gastar el dinero de los contribuyentes. Y yo sí quisiera destacar esto como una de las grandes fortalezas que logró el PAN en esta negociación. Por ejemplo, y respecto al año pasado, logramos recuperar espacios de transparencia y sumar otros. Vamos a tener la obligación a los gobiernos estatales y municipales que tantas veces se ha dicho en los alebrijes no tienen suficiente rendición de cuentas ni contrapeso, y están obligados hoy, a partir de este decreto, a transparentar todos los fondos de educación, todos los fondos de salud, todas las plazas de sus trabajadores, todos los famosos comisionados también, las claves de pago. Se harán los pagos por transferencia electrónica, lo cual se evita intermediarios, coyotes, cobrar porcentajes, cobrar cuotas. Y hay una queja, Marco, muy reiterada de pronto, que se dice, no, pues el gobierno federal tiene subejercicios. Y muchas veces obedece a que el gobierno federal manda el dinero al Estado, al municipio, y él no pone su contraparte. Y esto en el decreto, por vez primera logramos que aquel municipio o Estado que no ponga su contraparte tiene que devolver el dinero a la federación. Es decir, debe haber una mayor corresponsabilidad y un aspecto que yo sé, han platicado incluso ustedes con el secretario de Hacienda, y la contabilidad. Hay también en el decreto una obligación a armonizar ya las cuentas de todo el país para evitar estos espacios de discrecionalidad. Dicho esto, es decir, para nosotros la fortaleza está en la rendición de cuentas y transparencia, y dicho también que es un presupuesto responsable, ¿en qué se dio Acción Nacional? Yo diría que más que ceder, pudimos, por ejemplo, construir acuerdos sobre un fondo de reconstrucción. Y en este fondo de reconstrucción pues cambia totalmente la manera de atender desastres naturales, y es un fondo donde los gobiernos van a poder pedir dinero a 20 años y pagar solamente los intereses ante desastres naturales. Es uno de los aspectos novedosos, diría yo, y de negociación en este paquete presupuestal.
Sí, es lo que estamos viendo, Josefina. Te saluda José Yuste, ¿cómo estás? Hola Pepe, buenas noches. Muy buenas noches, Josefina. Oye, bueno, pues lo sacaron el presupuesto y sacaron con estos dos temas que nos comentas mucho de transparencia. Y qué bueno que lo enfatizas porque yo creo que es lo que sí trae nuevo este presupuesto. El tema de transparencia en los dos rubros que van precisamente a los estados, que son federalizados, van tanto en la cuestión educativa como en la cuestión de salud. Cuéntanos un poco qué está pasando ahí. Pues mira, desde siempre ha habido esta preocupación, sobre todo a raíz de la creación de esta iniciativa de Seguro Popular, de qué tanto se están duplicando en ocasiones los pacientes, o qué tanto el Seguro Popular termina en esa política pública. Ahora, por ejemplo, hay la obligación en el sector salud de que se transparenten absolutamente los padrones, de evitar la duplicidad de los mismos, y creo que esta apuesta de unificación de cuentas contables también nos permite ya no tener como estos espacios, digamos, que permitan los famosos guardaditos, ¿no?, que de pronto pues preocupan mucho y que vemos en las campañas electorales o que vemos en otro tipo de inversión que no tiene el destino del programa. Y algo importante en materia de salud, Pepe, es que hay que reconocer, por ejemplo, algo que sí hay que reconocer como un pendiente de estos años, es que se han construido muchos hospitales, pero no se ha dado dinero para que operen los hospitales. Entonces, en diferentes lugares del país tenemos hospitales de primer mundo, pero los tenemos cerrados, o tenemos clínicas de salud que no tienen el equipamiento, no tienen los médicos. Y en este presupuesto se considera un rubro, reconozco de antemano seguramente insuficiente, pero sí se destinó un rubro a abrir esas plazas, porque sí es como muy doloroso tener infraestructura de salud, que la gente esté enferma, que vea un hospital de primer mundo y que no puede entrar a él porque no tiene gasto de operación. Creo que estos fueron los temas que pudimos resolver de mejor manera en este presupuesto. Oye, Josefina, ¿qué va a pasar aquí para garantizar que realmente devuelvan el dinero? ¿Cómo va a operar esto? O sea, le van a dar, por ejemplo, a Oaxaca, le van a dar tantos millones de pesos al gobierno federal. ¿Cuándo se hace la rendición de cuentas? ¿Cuándo se va a ver si realmente le están dando para tal? Y luego, ¿cómo va a ser que se les devuelva? ¿Se le van a cobrar o se le va a dejar dar el año próximo? ¿Cómo va a funcionar esto? Mira, Mari Carmen, esta es una pregunta fundamental. Primero, hay una obligatoriedad de empezar a rendir informes trimestrales, o sea, ya no es si quieres o no. Yo recuerdo cuando estuve en la SED, solo en la SED, era así como, bueno, mándame su informe. Y al que mandaba el informe y era muy aplicado, lo tratabas de la misma manera que al que simple y sencillamente pues no te informaba porque no había consecuencias. Yo creo, Mari Carmen, que uno de los logros más importantes aquí es que aquella entidad federativa o municipio que no rinda cuentas o bien que no haga su coinversión, la Secretaría de Hacienda le podrá dejar de enviar dinero. Es decir, podrá suspender la administración de recursos y creo que esto es justamente lo que va a permitir pues una mayor corresponsabilidad. Es decir, ya no está como al antojo de si quiero o no quiero. Simple y sencillamente la consecuencia es se detiene el envío de recursos. Josefina, en cuanto a la transparencia y el manejo de los recursos, las entidades están recibiendo enormes flujos de dinero. ¿Qué va a pasar ahí? Bueno, mira, va a continuar realmente, Marco, la gran parte del gasto está ya federalizado. Si tú ves programas como salud, educación, cultura, ya realmente el gobierno central mantiene muy poco manejo de los recursos. Por eso creo que es tan importante estas reglas que se están dando. Y, por ejemplo, algo que tal vez pareciese menor, pero no lo es este pago electrónico que se tiene que dar, por ejemplo, a los profesores, a los beneficiarios de los programas, a los servidores públicos. Ya cuando tienes la obligatoriedad de pagar por vía electrónica, bueno, pues yo de antemano advierto, vamos a tener ahorros muy importantes y se van a terminar, o por lo menos se van a restringir cuotas de poder económico y político que hasta ahorita están prevaleciendo en el país. Y algo muy importante... Josefina, se nos está agarrando la guillotina y sabemos que tienes que dormir. O sea que en algún momento. Josefina Vázquez Mota, te agradecemos muchísimo. Un gusto. Josefina, gracias, Josefina. Buenas noches, hasta luego. Hasta luego, buenas noches. Vamos a un corte, no se vaya.